¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, como siempre, día de análisis internacional con Raúl Sor. Y esta vez vamos a tocar sobre un tema que a mucha gente podrá parecerle, qué sé yo, qué tiene que ver tanto con nosotros, si son elecciones en otro territorio, otro país. Sin embargo, todos nuestros vecinos con los cuales tenemos frontera, sus elecciones pueden en cualquier momento transformarse en algo también que afecta a Chile, ya sea por los mecanismos económicos, las transacciones de todo tipo, la situación política, y eso es lo que vamos a hablar hoy día, que es de las elecciones en Bolivia. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, bueno, los resultados de las elecciones en Bolivia es una victoria, digamos, o digámoslo de otra manera, fue una derrota del MAS, de la izquierda boliviana, que después de 20 años de gobierno va a ser desplazada por gobierno de centro-derecha o directamente de derecha y de derecha dura, porque esos son los dos candidatos que resultaron vencedores en la primera vuelta, y la segunda vuelta va a tener lugar en octubre. Y claro, esto es la derrota además del primer gobierno indígena de la historia de Bolivia. 20 años de gobierno con Evo Morales a la cabeza, pero que en los últimos años, es decir, al comienzo Evo Morales como un cohete, es decir, a Bolivia se le dio todo, tenían gas, tenían petróleo, en fin, lograron enormes exportaciones y una redistribución de riqueza realmente notable. El 30% del pueblo boliviano salió de la pobreza, es decir, un éxito absoluto. Sin embargo, a medida que avanzaba el gobierno, no lograron generar algo que ellos se habían propuesto programáticamente. Así como decían, en el pasado dependíamos del estaño, hoy día dependemos del gas y no queremos tener un solo producto, porque cuando se agota, bueno, ya sabemos lo que pasó con el estaño, no queremos que nos pase lo mismo con el gas. Por más que quisieron diversificar, no pudieron. Y ellos intentaron en algún momento explorar el tema del litio. Bolivia tiene las mayores reservas de litio en Sudamérica y dijeron, bueno, aquí no vamos a hacer lo mismo. ¿Qué hemos hecho con el gas? ¿Qué hicimos con el estaño? Lo exportábamos todo. No, esto lo vamos a industrializar y vamos a hacer nosotros, vamos a tratar de fabricar baterías de litio, vamos incluso, ¿por qué no? Una industria automotriz boliviana. Pero claro, Bolivia no tiene un mercado interno relevante. Piensa tú el mercado que tiene China. Entonces China se puede permitir no un auto eléctrico, decenas de fábricas que producen y compiten entre sí. Pero claro, China tiene 1.400 millones de habitantes. De manera que tú no puedes, los modelos hay que tomarlos con mucha atención. Y Bolivia, bueno, por supuesto, no tiene una industria automotriz. Y en el campo de la batería, por supuesto, los chinos le llevan décadas de distancia. Ahora, Raúl, Bolivia inició un proceso, como cuando sucedió en prácticamente toda Sudamérica, incluyendo Chile, un proceso de traspaso de la democracia a una situación muy autoritaria, dictatorial incluso. Bueno, llegaron los generales, llegó Banzer a Bolivia y esa situación en términos de... Déjame interrumpirte ahí. Y Quiroga fue el vicepresidente de Banzer, Claro, que es ahora el candidato de la derecha. Es decir, él viene de esa, digamos, de esa corriente. Exactamente. Bueno, y desde ese punto de vista, ¿qué en términos políticos, cómo ha sido este desarrollo desde militares gobernando a personas que hoy día no lo son? Bueno, fue una situación compleja en el sentido que tuvieron una transición y que el movimiento indígena fue ganando posiciones. Hubo varias revueltas en Bolivia y, en definitiva, el MAS, el movimiento al socialismo encabezado por Evo Morales, pasó a ser la fuerza dominante e inicialmente, como lo señalé, eran, digamos, grito y plata. Es decir, todo lo que hicieron dio resultados muy positivos y se dio en Bolivia un proceso de redistribución de riqueza sin precedentes. Y, por ejemplo,
iniciaron un sistema de pensiones para personas mayores que antes estaban absolutamente desvalidas y que dependían de su familia. Bueno, se empezó un programa estatal que fue muy exitoso, después se empezó un programa de incorporación de la mujer al sistema económico que también dio buenos resultados, un sistema de educación y que permitía a aquellos sectores con menores recursos a ingresar a la educación formal y así sucesivamente. Oye, Fue muy exitoso, digamos, desde el punto de vista social, fue un éxito absoluto. Sin embargo, ¿cuál fue la gran yaya de este proyecto del MAS? El tema político. Finalmente no logré, primero, en lo económico, y eso siempre es lo determinante en todos los proyectos. Si falla lo económico, lo político nunca te va a resultar, y en lo económico no lograron generar nuevas fuentes, pero en lo político se dividieron. Y Arce, que había sido vicepresidente y presentó su candidatura, se peleó con Evo Morales y esa división del MAS resultó absolutamente ahora, fatal. hay cosas que son bastante interesantes también en este proceso, con todas las, si tú quieres, características que ha tenido, pero en todo este proceso Bolivia se permitió tener una presidenta mujer. Sí. Por ejemplo, alguien podría haber dicho, oye, que tuvo presidenta mujer, presidente o gobernante más bien, de origen indígena. Ha tenido generales, que llegaron no necesariamente por las urnas, pero ha tenido una gama de distintas características de la población que han llegado a la presidencia mucho antes que en bastantes otros países. Digamos. Es súper interesante lo que planteas, Fernando, porque esa es la característica de Bolivia. Y se ha dicho que Bolivia es hasta cierto punto el fiel de la balanza de lo que ocurre en América Latina. Que Bolivia expresa ciertas tendencias y suele hacerlo con antelación. Es decir, Bolivia fue uno de los primeros países que entró en dictadura militar en su tiempo, uno de los primeros países que, como dices tú, tuvo una presidenta mujer en un país profundamente machista. Exacto. En fin, pero ahora este experimento del MAS, ¿y qué nos señala? Es decir, Bolivia, si tú quieres, es una veleta hacia dónde está soplando el viento en la región. Y esta derrota de este proyecto, yo creo que debe encenderle muchas luces de roja a los movimientos progresistas, que si no tienes un proyecto como consolidar tus ideas políticas, se te va a desfondar por el lado económico. Ahora, Bolivia es de esos países, claro, no tiene mar y por eso tiene la pugna con Chile históricamente. Y que lo voy a plantear suavecito, pero como que siempre será así mirado en menos a Bolivia. Yo me acuerdo, qué sé yo, personajes en la tele que decían, oye, nos toca clasificar para los mundial con Bolivia. Bueno, Bolivia no... Pan comido. Pan comido, toda la cuestioncita, qué sé yo. En fin, siempre había una mirada, yo te diría, como menospreciadora de Bolivia. Y sin embargo, es un país que, como tú lo dijiste en un momento dado, tuvo un repunte que fue incluso material de estudio en montones de universidades y bueno, sacaron muchos libros a raíz de eso. Absolutamente. Y bueno, esa mirada que tú dices despectiva hacia Bolivia es la mirada colonialista, sobre todo hacia los pueblos indígenas. Es decir, bueno, son ahí morenitos, ¿qué podés esperar de ellos? Pero es una mirada profundamente racista y colonialista, que es muy prevalente en ciertos países de América Latina, sobre todo en las élites. Pero Bolivia es un país de una creatividad política y cultural realmente extraordinaria. Es decir, Bolivia ha sido precursor en una serie de materias y el MAS abrió un camino absolutamente inédito. Ahora, cometió errores garrafales, que es lo que le ha costado el gobierno, y los resultados en las últimas elecciones
son desastrosos. No solamente perdieron en términos de sus candidatos presidenciales, sino que los barrieron en el Congreso. Y el próximo Senado, el próximo Parlamento boliviano va a estar claramente dominado por la derecha. De manera que ahí se ha dado un cambio importante y es el fracaso o el agotamiento de un proyecto que tuvo una partida de cohete y una llegada de burro. Ahora, dime una cosa, ¿cómo son las relaciones de Bolivia con el resto de los países? Uno siempre pensó acá que Perú y Bolivia tenían una suerte de, de intención de estar siempre de alguna manera unidos porque tenían un referente con el cual discutían mucho, que era Chile. Un enemigo común. Claro, no voy a decir enemigo, pero un adversario político que de alguna manera cada cierto tiempo empujaba, y era Chile, pero al mismo tiempo tenía problemas con Brasil en un momento, no sé cómo habrá sido la relación con Argentina. Estando enquistada ahí alrededor de 4 o 5 países, ¿cómo funciona la relación de Bolivia con el resto de los países? Bueno, en el tiempo de esto de estar en el corazón de Sudamérica tiene consecuencias, porque en el tiempo las dictaduras militares, cuando había un golpe en Bolivia, y eran frecuentes, se decía, ¿este fue un golpe argentino o un golpe brasileño? Es decir, los dos países pugnaban, Argentina y Brasil, por tener la influencia dominante. Con el tiempo esto, por supuesto, cambió y yo diría que Bolivia generó una alianza o una proximidad muy grande con Brasil. Y Brasil tiene una influencia... Una frontera bastante... Una frontera y, digamos, hay una cierta colonización brasileña en ciertos puntos de la frontera con Bolivia. Y cuando digo colonización me refiero a colonos brasileños que han comprado tierra y se han asentado en partes de Bolivia y, digamos, desde el punto de vista de afinidad política, sobre todo en los gobiernos de Lula, Brasil ha tenido una proximidad con Bolivia más que la que ha existido con Argentina. Incluso en el tiempo de los gobiernos Kirchner, Bolivia estuvo más cerca de Brasil. Con Perú ha tenido, a lo que tú aludías, una relación bastante difícil, y especialmente ahora con la presidenta Boluarte. En Perú es un gobierno de derecha y no había gran sintonía, de manera que esto ha sido oscilante, pero han habido periodos en que la proximidad entre Lima y La Paz ha sido bastante grande y eso históricamente ha sido un tema de preocupación en Chile. Bueno, ese tema se ha diluido y hoy día parece no figurar en la agenda. Ahora, dime una cosa, en materia de las relaciones típicas y las cuitas, para ponerlo así, las cuitas que teníamos con Bolivia o que Bolivia más bien tenía con nosotros, ¿qué tanto de eso queda? Porque entiendo de que ellos tienen una facilitación de salida al Océano Pacífico por territorio chileno, pero ¿qué tanto de lo históricamente contingente todavía es tremendamente? ¿Hay un pensamiento en Bolivia que tienen que tener salida soberana al mar? O sea, salida soberana al Pacífico, Sí, al Pacífico, a través de Chile. A través de Chile. Para ser bien específico, sí, no, pero porque podría ser a través de Perú. Sí, pero estoy hablando a través de Chile, pero estoy hablando como si fuera territorio boliviano, digamos, con lo que planteaban al principio. Sí, lo que ellos quieren es una salida soberana y, digamos, una franja, pero esa es una reivindicación oscilante, que sube y al comienzo del gobierno de Evo Morales fue muy fuerte e incluso en Chile hubo una cierta receptividad a la demanda boliviana encabezada por Evo Morales, es decir, con un gobierno indígena, un gobierno progresista. Acá en Chile hubo una cierta simpatía. Sin embargo, esto se fue diluyendo y después entraron otros conflictos por
el Silala y río Sí. y utilización de agua, y todo esto quedó en nada. Y también en Bolivia el tema de la salida al mar, que sigue vigente. Es una reivindicación que los bolivianos no han olvidado y que le tienen muy ahí, Ahora, pero ha bajado el tono y hoy día tienen una cierta incertidumbre de cómo qué es lo que va a seguir. Por un lado, los vencedores de la primera vuelta es Rodrigo Paz. Rodrigo Paz es muy latinoamericano. Esto podría ser una novela García Márquez. El primer Paz que gobernó es Paz Estensoro, este no solo sí. en los años 50. Después vino Paz Zamora, que es el padre de Rodrigo Paz. Es decir, en un país, una dinastía de tres individuos descendientes del mismo tronco no deja de ser llamativo. Y es por eso aludía a García Márquez, ¿no? En un país que está, si se destaca por algo, es en el cambio político. Sin embargo, hay elementos muy conservadores. Ahora, Rodrigo Paz es un socialdemócrata. En Bolivia, es decir, lo han caracterizado como de derecha. Yo no estoy tan convencido que sea de derecha. Yo creo que un hombre de centro-derecha, relativamente moderado, y un socialdemócrata que va a recibir, a mí no me caben muchas dudas, no quiero vaticinar, pero que él va a ganar la segunda vuelta. Él tiene asegurado ya el respaldo de Samuel Doria, que fue el que llegó tercero. Todos pensaban que Samuel Doria podía ser incluso el primero, fíjate, y llegó tercero. Las encuestas fallaron, pero en forma grosera. Rara vez he visto un fallo más absoluto. Nadie daba una chaucha por Rodrigo Paz. Rodrigo Paz estaba quinto en la encuesta, quinto. Y aparece no solamente primero, sino que con una sólida ventaja sobre Quiroga. De manera que las encuestas valen muy poco en Bolivia, por lo menos en esta elección. Y Doria ha dicho ya que va a respaldar a Rodrigo Paz. Y Doria, si tú sumas por lo menos matemáticamente los dos porcentajes, lo que obtuvo cada candidato, es seguro que por lo menos tiene el 50% asegurado Paz, que además una buena parte de los frustrados votantes del MAS, bueno, no van a votar jamás por Quiroga, o se abstienen o votan por Paz. De manera que yo creo que Quiroga no va a poder obtener votos, digamos, aunque el día, la noche... ¿Y le hace honor a su apellido, su posición, qué sé yo, ¿Paz? política? ¿Sí? Sí, 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 es un, como se suele decir tanto en Chile, yo conocí mucho a su padre, que su padre también tiene una historia muy compleja, ¿no? Sí. Que él tuvo un accidente aéreo que se dice que fue ocasionado por narcotraficantes y que, digamos, trataron de asesinarlo y él fue el único sobreviviente, quedó bastante desfigurado, quedó con bastantes secuelas de este accidente. Sin embargo, era un hombre extraordinario. Como anécdota personal, te voy a decir que lo tuve alojado en mi casa en Londres durante una semana, de manera que llegué a conocerlo, uno de un humor y de una inteligencia extraordinaria. Y bueno, pero él terminó mal su gobierno, terminó muy cuestionado por Estados Unidos, le acusaban de tener vinculaciones con el narcotráfico, cosa que él siempre negó, pero Estados Unidos le prohibió Bueno, la entrada. Es decir, terminó su gobierno bastante cuestionado. bueno, ahí tocaste una fibra que hoy día en varios países de Sudamérica no se puede entender la realidad de política de esos países si es que no se toma el tema del narcotráfico. En Colombia es uno de los que conocemos, Perú también ha tenido ese problema. Bueno, Chile está pasando por una situación donde el Y narcotráfico... Bolivia, por cierto. Y Bolivia, es lo que te iba a decir, y Bolivia siempre fue también aludida como una meca de esto. Bueno, ¿Cuál ha sido la eso es lo que relación le ahí de los enrostraban gobernantes? a Evo, dirigente de los cocaleros. De los cocaleros, claro. ¿Ya? ¿Cuál ha sido
la situación de relación ahí con todo lo que tiene que ver con la droga? Me parece que en términos del narcotráfico, Bolivia no juega un papel tan determinante como el que jugó en algún momento. Incluso tuvo ramificaciones a Chile, donde habían varios laboratorios, estos que se le llamaba los químicos, ¿no? Y se, digamos, procesaba la coca en Chile y de ahí se despachaba, pero eso fue hace mucho tiempo y en forma gradual Bolivia ha dejado de jugar un papel protagónico en este tema, pero hay que estar muy atentos Por supuesto. porque mira lo que está pasando, no vamos a entrar en ese tema hoy día, pero lo que está pasando en Venezuela, la acusación que hace Estados Unidos y el desplazamiento de destructores a la costa, de cañoneras Sí. a la costa de Venezuela, bajo Acusándolo la de acusación de narcotráfico. De manera que esto sigue siendo absolutamente vigente. Día jueves, día del libro de Raúl Sor. Sí, un libro muy interesante de Janet von Wolfersdorf. La fascinante complejidad de nuestro sistema. Es un libro, bueno, ella tiene ya una reputación Sí, claro. como autora, y en este libro ella aborda, digamos, cuestiona el pensamiento lineal y dice la complejidad y la interacción de sistemas nos impide o nos debería alertar a no tener pensamientos lineales y que hay predestinaciones, que todo camina en una dirección y que va para mejor. Es decir, un pensamiento, si se quiere, hegeliano, es decir, caminamos, es una ruta a la perfección. Dice, no, esto no es así, y de eso se trata, la complejidad son múltiples elementos que interactúan y en eso ella invoca el pensamiento dialéctico versus la metafísica, en ese sentido del pensamiento dialéctico, y dice, bueno, acá hay distintos, cuando hay, y eso es un sistema complejo, es decir, cuando muchos elementos están interactuando, es muy difícil predecir cómo se da, porque incluso la interconexión altera la naturaleza de cada uno de ellos y ello a su vez produce alteraciones. Bueno, eso es la complejidad. Entonces lo que ella plantea es, digamos, proyectado a la economía, proyectado a las empresas, es decir, hay que entender que las cosas son complejas y que una gravita sobre otra y, por ejemplo, tiene una línea muy interesante sobre Newton, porque Newton basa todo su sistema para explicar el funcionamiento del cosmos sobre el sistema gravitacional. Y dice, bueno, pero de pronto Newton descubrió que habían situaciones que no se explicaban simplemente por el sistema gravitacional. Bueno, a eso se refiere ella con los sistemas complejos y a no ser lineal y absolutista y decir, acá tenemos la brújula que lo explica todo y es un llamado a prestar atención a la complejidad de nuestros tiempos. Sí, muy interesante. Hemos conversado sobre libros que datan, yo lo he dicho varias veces en el programa, que bueno, en las clases mías yo uso libros de personas que buscan este fenómeno que puede tener varios nombres, que uno, el nombre que más chileno que encuentro yo tiene es darse cuenta. ¿Cómo tú te das cuenta que algo cambió puede ser en chiquitito, pero eso puede llevarte a que el cambio final sea mucho más grande? El cambio cuantitativo al cualitativo. Al cualitativo, exactamente. Claro, para hablar en términos dialécticos. Claro, y el estar atento es hoy día una situación no tan fácil de conseguir, porque lo hemos dicho muchas veces, la rutina da confianza, entonces tú tiendes a ver todo relativamente normal de un día a otro, qué sé yo, que cambian, no te das cuenta hasta que de repente pasa una noticia que tú no esperabas, pero ¿cómo se formó esto? Y bueno, estás desatento a los hechos o no formaban parte de aquello que te afectaba y te llegó.
Claro, bueno, este es un libro, déjame decirte que es de la editorial Taurus y está muy bien escrito. Janet escribe en forma muy amena, muy clara, muy didáctica y en ese sentido es un libro muy atractivo, sin complejidades innecesarias, aunque aborda temas complejos, Sí. pero sabe simplificarlo. Realmente es un libro muy atractivo. Muy bien. Raúl Sor, muchas gracias una vez más por haber estado junto a nosotros aquí este día jueves y nos encontramos el próximo jueves. Próximo jueves. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias por su sintonía. Hasta luego.